Buenas noches, a continuación les presentaré la sustentación en relación a la evaluación final del curso Modelación Ambiental. Buenas noches, a continuación les presentaré la sustentación en relación a la evaluación final del curso de Modelación Ambiental. Básicamente se está relacionado con un artículo en cuanto a los efectos en la salud humana que genera pues la contaminación del aire. Es presentado por Andrea Dueñas de Ingeniería Ambiental. Bueno, iniciaremos básicamente con una introducción. El caso pues de estudio, aplicaremos estrategias para solucionar los problemas a través de la modelación ambiental. Básicamente nos habla que pues para nadie es un secreto que la contaminación del aire es un problema que se encuentra a nivel global, ¿sí? Y que pues básicamente el problema se incrementa especialmente en las ciudades de mayor desarrollo, ¿sí? En nuestro caso pues hablaremos del Valle de Clan, de un municipio que se llama Kuala Lumpur, ¿sí? Donde pues se enfrenta la contaminación ambiental pues debido a las emisiones de los vehículos, de las industrias y las fuentes de calefacción domésticas a nivel tanto así que superan los niveles máximos de contaminación. En cuanto al resumen, mm, básicamente pues el objetivo del artículo seleccionado pues consiste en hacer un pequeño análisis de la relación de los contaminantes que contribuyen a tener efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Estos contaminantes, como son el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Entonces, eso es lo que vemos a través de la sustentación. ¿Cuáles son esos efectos que traen en la salud humana? Para ello, haremos un pequeño planteamiento donde a través de 5 preguntas fundamentales, pues se abarcará en sí la problemática como tal. Iniciamos con quiénes participan de la problemática. Entonces, ¿quiénes participan? Pues participan todos los habitantes de la región. De la región de Kuala Lumpur, pues donde la contaminación atmosférica es producida por las industrias, el flujo vehicular, los participantes activos frente al problema de calidad de aire también se genera por las actividades antrópicas. ¿Cuál es el problema? Entonces el problema, pues, como lo venimos diciendo, es la contaminación atmosférica y su obvia consecuencia en la calidad de aire de la región de Kuala Lumpur, ¿sí? En este caso, pues hablamos de unos materiales donde básicamente se habla del incremento del material particulado y las sustancias nocivas para la salud, ¿sí? Por otro lado, también tenemos un factor humano, ¿sí? Donde desafortunadamente pues la falta de interés político y social se ve muy reflejado por, digamos, los entes gubernamentales, ¿sí? También el artículo nos mencionaba una logística que básicamente a qué se refiere a la falta de planeación que se tiene por estas entidades para buscar estrategias de minimizar la contaminación del aire. También tenemos cuándo ocurre el problema, ¿sí? Entonces, básicamente, pues la contaminación es muy constante durante el año, ¿sí? Durante todo el año. Sin embargo, los meses con mayor incidencia de contaminación atmosférica se ven reflejados en el mes de agosto y noviembre, ¿sí? Es la época donde se presenta la mayor toxicidad en cuanto a la atmósfera y pues obviamente trae efectos nocivos muy altos en la salud humana. ¿Mm? También nos hablan de dónde ocurre el problema. Entonces, básicamente el problema, inicialmente hablamos de una región que es Kuala Lumpur, ¿sí? Pero también nos indica que el problema radica en países en vía de desarrollo, donde hay mayor presencia y actividades antrópicas, las industrias y todo ello que genera altos niveles de contaminación. Por otro lado, hablamos de el por qué ocurre esta problemática, ¿sí? Entonces, pues inicialmente ocurre por actividad humana, ¿sí? Actividades permanentes y el crecimiento de multinacionales e industrias y la falta de control ambiental en los países, ¿sí?
Básicamente es el por qué, porque pues no se ha buscado como esas estrategias que minimicen, ¿sí? O si se buscan, pues digamos que el objetivo a cumplir ha sido muy mínimo. Por otro lado, tenemos una descripción del problema e hipótesis. Entonces, ¿qué nos genera? Donde nos habla cómo ocurre el problema. Entonces, inicialmente hablábamos de que ocurre por actividades humanas, ¿sí? Por gases resultantes de los motores de combustión interna de los vehículos, ¿sí? Otro factor que incide, pues, son los residuos contaminantes que son arrojados por las personas a la atmósfera proveniente de la actividad industrial. También vemos la interacción de los gases en el medio ambiente y enfermedades cardiorrespiratorias en los seres humanos, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los factores en sí que inciden en ese aumento de contaminación atmosférica para los habitantes de este municipio. Entonces, acá vemos, tanto radica el problema de contaminación atmosférica que trae problemas muy negativos en cuanto a la salud humana, ¿sí? Lo vemos tanto en enfermedades respiratorias, eh, en mujeres embarazadas, ¿sí? Y también pues en el aparato reproductor. Entonces, en esas fases es donde básicamente vamos a encontrar grandes problemáticas a largo plazo. En cuanto al marco de la modelación, entonces, pues básicamente el autor establece unas consecuencias muy relevantes de interacción de gases en el medio ambiente, ¿sí? Gases, como lo mencionábamos, que traen efectos de inhalación prolongada como el dióxido de carbono, el ozono y el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Básicamente, pues el autor concluye que las concentraciones de contaminantes se incrementan en los meses de agosto y noviembre, ¿sí? Y que obviamente en estos meses es donde más tenemos que trabajar para minimizar esa concentración alta que se presenta. Una vez que ha demostrado la presencia de contaminantes en la región, el autor concluye o recurre a estudios a largo plazo con el fin de analizar las concentraciones de estos contaminantes en un periodo de tiempo prolongado. Después de este análisis, pues lo que él busca son similitudes o constantes. De esta manera, pues concluir que las concentraciones de contaminantes se incrementan en estos meses, lo cual coincide con la temporada de monzones de la región, que es una región que queda cerca también al municipio, donde también son afectados. Acá vemos un análisis donde nos indica cuál fue el trabajo del autor en nuestro caso de estudio. ¿Qué fue lo que él hizo? Inicialmente se basó en tres fases fundamentales, donde nos habla de los efectos de agentes contaminantes a través de estudios de laboratorio. Luego pasó a una relación entre el entorno y la salud. ¿Cuál era esa relación de esos agentes contaminantes y la salud humana? Y por último, la fase de contaminantes más comunes en la atmósfera. ¿Cuáles eran esos contaminantes? ¿Sí? A través de esto se realiza un marco teórico en donde se realiza el estudio, que es en el municipio de Kuala Lumpur, ¿sí? Donde y básicamente qué realiza él en ese municipio. Hace un análisis de aire, ¿sí? Enseguida realiza un análisis de concentración de contaminantes y por último digamos que investiga cuáles son las fuentes principales de contaminación. Después de ello, pasa a, digamos, una parte fundamental ya muy relacionada con la salud humana y es qué nos puede causar, qué puede generar. Entonces nos habla de enfermedades cardiopulmonares, de asma, de bronquitis, de básicamente, si nosotros nos damos cuenta, lo que nos genera a largo plazo va a ser un cáncer de pulmón, ¿sí? Y que desafortunadamente nos puede llevar a la muerte. Básicamente, pues ese fue el estudio que, que hizo nuestro autor en cuanto al artículo estudiado.
En cuanto a conclusiones, entonces sabemos que esta problemática no se presenta solo en ese municipio. Desafortunadamente se presenta a nivel global, ¿sí? Y nuestro país pues sufre mucho en cuanto a esa problemática. ¿Qué podemos concluir? Que la contaminación del aire afecta de manera muy negativa no solamente a la salud humana, sino también al medio ambiente y causa daños a la propiedad, ¿sí? Que existe una relación muy estrecha entre el medio ambiente y la salud humana, ¿sí? Donde la falta de planeación y logística de las ciudades pues no nos ayuda a contribuir en cuanto a la minimización de esos factores de contaminación, ¿sí? Que desafortunadamente pues nos pueden traer en un futuro grandes consecuencias en la salud de los habitantes. También tenemos que pues los humanos son responsables de la mayoría de los residuos contaminantes, o sea, eso no solamente es una responsabilidad y compromiso de los entes gubernamentales, sino que también influye en una cultura, ¿sí? De nosotros como ciudadanos. También tenemos que pues la contaminación del aire no solo afecta a la salud y los intereses de los humanos, sino también la vegetación, a los animales, los suelos y la calidad de agua, que pues también están involucrados en esta problemática, ¿sí? También decimos que los modelos económicos que muchos quieren implementar y que no tienen en cuenta el impacto ambiental, que priman la rentabilidad sobre cualquier cosa, junto a la ausencia de leyes ambientales, ¿sí? Que eso lo vemos a diario, y o leyes demasiado laxas, que son o que van lejos en cuanto a cumplir un objetivo como tal. Y pues acá les presento la bibliografía que se utilizó para el caso de nuestro estudio principal. Muchísimas gracias.